Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos iniciando un estudio en el libro de Mateo. Usted recibió sus apuntes de esta mañana para el sermón y este estudio, esta serie se titula Mateo, leales a Cristo el Rey. Porque, aunque toda la Biblia, literalmente toda la Biblia habla de Jesucristo como el Rey, Dios es el Rey del universo, Él es el Rey del pueblo de Israel, Él es el Rey de la iglesia y Él quiere ser el Rey de cada una de nuestras vidas y el Rey de cada una de nuestras familias también. Pero Mateo, por ser el primer libro del Nuevo Testamento, va a introducir este tema del Rey, que el Rey ha llegado, que el Rey ofrece su reino y que el Rey da su vida por su pueblo, que el Rey ha regresado al cielo por un tiempo, pero que el Rey va a volver un día. Eso es lo que la Biblia nos va a estar enseñando, en especial el Evangelio de Mateo. El domingo pasado estuvimos viendo nuestro primer sermón, hicimos un sermón maratónico, hicimos una maratón, porque predicamos de 2 capítulos de Mateo, el capítulo 1 y el capítulo 2, donde vimos sobre el nacimiento del Rey, que el Rey había sido profetizado y se cumplió en el nacimiento de Jesús de Nazaret a través de María. Y luego en el capítulo 2 vimos que llegaron unos caballeros de una tierra muy lejana para adorarlo a Él, lo que nosotros conocemos como los magos, trayéndole regalos a Jesucristo. Y luego el capítulo 2 termina diciéndonos que el Rey regresó de Egipto y se establecieron al norte de Palestina, en una ciudad, en un pueblo, ni siquiera un pueblo, una aldea llamada Nazaret, donde Él va a vivir. Ahora, lo que le quiero decir para que usted vaya captando un poco el desarrollo de lo que estamos viendo aquí en Mateo, capítulo 2 de Mateo termina cuando el Rey es un niño todavía, tiene poco tiempo de vida en esta tierra, y el capítulo 3 va a iniciar cuando el Rey ya es un hombre adulto. El Evangelio de San Lucas nos va a decir que cuando Jesús comienza su ministerio, porque Jesús va a comenzar su ministerio, en el capítulo 3 usted ve el bautismo de Jesús, algo que hoy vamos a estar viendo, y en el capítulo 4 usted ve cuando Jesús comienza a predicar. Entonces el capítulo 3 va a narrar el comienzo del ministerio de Jesús, y San Lucas nos dice que cuando el Señor comenzó su ministerio era como de 30 años de edad. Así que podemos decir que cuando termine el capítulo 2 y se inicia el capítulo 3, hay un espacio de tiempo que aquí no se menciona y tampoco se narra en ningún evangelio, salvo Lucas, que hace una pequeña referencia cuando él tiene 12 años de edad a una visita a Jerusalén, pero ningún evangelio narra qué es lo que ocurrió en esos 30 años de vida del Señor Jesucristo. Y tenemos que entender que muchas veces es así en la Biblia. En la Biblia muchas veces Dios no narra ciertos acontecimientos porque no les da la importancia de vida. Y si Dios no lo narra, sabe por qué no lo narra y ahí queda el asunto. Pero luego muchas personas han sacado la conclusión y han sacado la brillante idea, yo no sé de dónde, menos de la Biblia, de que Jesús durante estos años, que no se mencionan en la Biblia, dice que Jesús se fue a vivir al extranjero, algunos dicen que se fue a vivir a Egipto, y otros dicen que se fue a vivir a la India, y aún a lugares más lejanos mencionan todavía algunos. Algunas ideas muy fantasiosas tienen las personas, donde dicen que en esos lugares lejanos Jesucristo aprendió a hacer magia, y que cuando Él ya tenía ciertos poderes, ciertas habilidades, regresó a Palestina para engañar a sus paisanos diciéndoles que Él era Dios.
Bueno, realmente es una fantasía todo eso, ¿verdad? Porque la Biblia no narra nada de eso. Lo único que podemos decir en base a Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56, y si usted quiere puede verlo, mire usted, y usted va a ver por qué es importante esto, porque aquí el Señor ya tiene poco tiempo de iniciado su ministerio, y mire usted, y cuando Él ha estado predicando por toda Palestina, y Él regresa a su tierra donde se crió, o sea, regresa a Nazaret, a esa región. Observe lo que ocurre en Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56, dice así. El versículo 54 comienza diciendo, y venido a su tierra. Ahora, ahí es bueno preguntarlo, ¿no? ¿A cuál tierra se refiere? A Nazaret, donde él se había criado. Jesús está regresando a su pueblo después de cierto tiempo que había estado predicando el evangelio. ¿Y qué cosa ocurre en el 54? Dice que Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahora, observe por favor detenidamente el 55 y 56. Dice, ¿no es este el hijo de José, el hijo del carpintero? ¿Qué quiere decir eso? Conocían a Jesús y conocían al que ellos pensaban que era su padre biológico, José el carpintero. Luego el versículo 55 sigue diciendo, ¿no se llama su madre María? O sea, también conocían a la madre, quiere decir que había vivido en ese lugar, y mencionan a sus hermanos por nombre. ¿A quiénes mencionan? A Jacobo, a José, a Simón y a Judas. Y siempre tenemos que decir, no es el Judas que lo traicionó, por si acaso es otro Judas, ¿ah? Ahora, aquí en el 55 menciona el nombre de 4 varones que eran hermanos de Jesús. Y el 56 siguen hablando las personas, dicen, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Qué implica eso? Que él tenía hermanas también, hermanas de parte de su madre. O sea, estos eran hermanos de parte de María que había tenido con José, porque María y José eran casados. Y luego que Jesús nació, la Biblia nos dice que María y José tuvieron una vida natural como cualquier pareja, y producto de esa vida natural tuvieron hijos e hijas. Y aquí en el versículo 55 se menciona el nombre de 4 varones, hijos de María, y el 56 habla en plural de las hermanas de Jesús. Ahora, ¿cuántas hermanas tuvo? No dice el texto, pero lógicamente, como está en plural, tiene que haber sido mínimo 2 o más de 2 todavía. Y luego, al final del 56, sigue la última pregunta que se plantea la multitud allí de su pueblo. Dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, lo que le sorprendía a los paisanos de Jesús, a los de Nazaret, era que Jesús estaba demostrando sabiduría, conocimiento. Y ellos sabían que Jesús no había ido a una de las grandes escuelas de Jerusalén a estudiar. Es por eso que ellos están sorprendidos. ¿De dónde tiene este conocimiento? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Pero el punto es, queridos hermanos, que las personas del pueblo donde Jesús se había criado lo conocían. Conocían a su padre, bueno, al que lo crió, a José. Conocían a su madre María, conocían a sus hermanos por nombre y conocían también a sus hermanas. ¿Qué indica todo eso? De que Jesús vivió en el pueblo de Nazaret. Y cuando él comenzó su ministerio, no era un desconocido, sino que todos sabían quién era él. Así que para mí este pasaje de las Escrituras echa por tierra esa idea tan peregrina de que Jesús se fue a vivir al extranjero, donde aprendió a hacer magia, y después de años regresó otra vez a Palestina para engañar a las personas con sus poderes adquiridos. Pero tenga cuidado, no se deje engañar por las personas que siempre están hablando cualquier cosa menos la palabra de Dios. Ahora, han pasado unos 30 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Mateo, y ahora tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿el rey está calificado? O sea, ¿Jesús de Nazaret está calificado para ser el rey? ¿Ha ocurrido algo en su vida que lo ha descalificado para ser rey? Es por eso que el sermón de esta mañana
Usted puede ver el título ahí, lo hemos titulado, lo hemos llamado así, las credenciales del rey. La primera parte, porque este sermón continúa el próximo domingo en el capítulo número 4. Pero todo hombre que quiere aspirar a ser rey tiene que presentar pruebas de que es el legítimo rey. O sea, no se trata simplemente de decir yo soy el rey y se acabó. Tiene que presentar pruebas, si es necesario documentos o si es necesario personas que acrediten que él es realmente el rey. Ahora, y no puede hacerlo cualquier persona, sino que tiene que tener testigos que sean confiables, que prueben, que demuestren con su testimonio de que realmente él es quien dice ser. En este caso, Jesús de Nazaret se presenta ante la nación como el rey de Israel, el rey que la nación estaba esperando. Así que lo que vamos a ver esta mañana aquí en el sermón, como usted puede darse cuenta, es ver el testimonio de tres personas que van a ayudar a probar que Jesús es realmente el rey que Israel necesita. Entonces, testigo número 1, usted vaya usando ahí su lapicero. Testigo número 1, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Él es el testigo número 1. Cuando a veces algunas personas nos dicen que nosotros nos llamamos la iglesia bautista por Juan el Bautista, y yo le digo, no es por Juan el Bautista que nos llamamos una iglesia bautista. Entonces, ¿por qué se llaman bautistas? Bueno, realmente nuestra iglesia nunca se puso a sí mismo el nombre de bautista. La historia nos enseña de que fueron los enemigos, aquellos que se burlaban de nuestra fe, nuestra práctica, y que como nosotros siempre hemos enseñado la necesidad de que todo hombre y mujer de Dios que ha creído en Cristo se bautice como señal de arrepentimiento, tal como la Biblia dice, y nosotros creemos que cuando alguien viene de un grupo que enseña doctrina extraña, tiene que volverse a bautizar. Entonces de ahí se comenzaron a burlar de nuestros antepasados en la fe y les llamaban anabautistas. Bueno, con el paso del tiempo, como usted sabe, todo se acaba y le quitaron el ana, ¿no? Y se quedó como bautista nada más. Y eso ocurrió hace muchos siglos. Es por eso que nosotros nos llamamos una iglesia bautista, una iglesia que cree en la necesidad del bautismo. El bautismo no salva a nadie, por si acaso. El bautismo no limpia los pecados, pero el bautismo es necesario como una señal de que nos hemos arrepentido realmente y hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, tal como la Biblia enseña. Pero no nos llamamos bautista por Juan el Bautista, por si acaso. Ahora, Juan el Bautista, queridos hermanos, va a ser el primer profeta en la era del Nuevo Testamento, que después de unos 400 años va a romper ese periodo de silencio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Juan el Bautista comienza con un poderoso mensaje, que comienza con una enseñanza totalmente que le va a llamar la atención a sus oyentes. Y vamos rápidamente a ver a Juan el Bautista desde 4 ángulos esta mañana. Lo primero que vamos a ver es su mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Juan el Bautista predicaba? La palabra de Dios nos dice en el versículo número 1, por favor, dice así, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces, lo primero que tenemos que entender es su anuncio. Lo anunció, este mensaje lo anunció en el desierto. El mensaje de Juan el Bautista lo anunció en el desierto. Hermanos míos, el desierto, como todos entendemos, es un lugar donde no viven las personas. Solamente por ahí hay algunos animalitos que están a la distancia viviendo nada más. El desierto era una zona donde las personas transitaban, porque ustedes saben que esa región de Palestina está llena de desiertos y era necesario que las personas caminen a través del desierto para llegar de un lugar a otro. Así que Juan el Bautista, vamos a decir así, pone su púlpito en el desierto y en el desierto comienza a predicar la palabra de Dios por un lugar donde la gente solamente va a estar transitando.
Yo creo que el desierto no sería un lugar usual donde nadie escogería para poner una iglesia, ¿verdad? Porque ¿quién va a ir al desierto? Pero Juan el Bautista se pone a predicar en el desierto, queridos hermanos. Ahora, ¿por qué lo hace? En un momento vamos a ver el por qué. Pero luego hay un tema en la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál es su tema? Bueno, el tema de Juan el Bautista es doble. Es el arrepentimiento y el reino de los cielos. Versículo número 2 dice así: y diciendo, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Dice el versículo 2, y diciendo, arrepentíos. Ahora, ¿por qué hay que arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, todos entendemos lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento sencillamente es un cambio de mente que cuando lleva a una comprensión de lo que Dios nos enseña, nos exige en nuestro estilo de vida, eso lleva a un cambio en nuestro diario vivir. Es por eso que en el versículo número 7, el Bautista dice así, versículo número 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras. O sea, estas personas ya se habían arrepentido, pero todavía Juan el Bautista lo llama así, generación de víboras, les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿por qué estaban huyendo de la ira venidera? Porque estaban experimentando el arrepentimiento. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento, según el versículo número 8, va a llevar a algo. El versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Todo arrepentimiento verdadero siempre lleva a una vida que da frutos que demuestran que ese hombre, esa mujer, tiene un cambio de vida. Ahora, si no hay frutos que prueban que esa persona ha experimentado el arrepentimiento, todo lo que diga es simplemente puras palabrerías nada más. Siempre el arrepentimiento verdadero lleva a un cambio, a frutos. Es lo que el apóstol Pablo va a llamar en el libro de Efesios buenas obras. Pablo llama a que cuando una persona es creyente, tiene en su vida buenas obras. Pero aquí Juan el Bautista lo llama en este versículo 8, frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que la Biblia enseña claramente. Pero luego Juan el Bautista en este mismo versículo que estamos viendo en el versículo número 2, dice en la segunda parte de su mensaje era, porque el reino de los cielos se ha acercado. El domingo pasado decíamos muy rápidamente así, toda la Biblia enseña la llegada, el ofrecimiento del reino de Dios al hombre. Toda la Biblia. Ahora, ha llegado el momento cuando Juan el Bautista dice, ya llegó el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está acá, dice. Ahora, hay una lógica, queridos hermanos. La lógica es esta. Si el reino ha llegado, entonces tiene que haber llegado también el rey. Porque en asuntos espirituales no puede haber reino si no hay rey. Entonces, si Juan el Bautista ahora está diciendo aquí en el versículo 2, ya llegó el reino de los cielos, Juan el Bautista está dando a entender que ha llegado también el rey. Y luego va a presentarlo al rey. Pero ahora Juan el Bautista solamente dice, ya llegó el reino, acá está el reino. Sigamos por favor viendo nuestro asunto. Pero Juan el Bautista, ¿qué anunciaba? Juan el Bautista anunciaba un mensaje no muy popular, queridos hermanos, pero Juan el Bautista anunciaba un mensaje de juicio y juicio de Dios. Mire lo que dice, por favor, el versículo número 9, donde Juan el Bautista va a pedir que Israel tiene que arrepentirse de sus pecados. Disculpen que estoy tomando bastante agua, pero
Estoy con un pequeño dolorcito de garganta, porque ahora con esto del calor estamos tomando cosas frías, ¿no? Y yo como nunca estoy durmiendo con la ventana de mi dormitorio abierta. Yo nunca duermo con la ventana del dormitorio abierta, hermanos, ¿eh? Porque hace calor, ¿no? Pero ya eso está pasando factura, porque en la madrugada hace friecito, se siente un poquito, ¿no? Pero ahí está uno, ¿eh? Así que ahora estoy un poquito mal de la garganta ahora, pero así es. Entonces le decía que en el versículo 9 está ahí la exigencia de un arrepentimiento de parte de Israel, y los líderes tienen que dar el ejemplo en este arrepentimiento. Versículo 9 dice así: Juan el Bautista le está hablando a la nación de Israel y le dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. O sea, somos israelitas y no nos puede decir nada de arrepentirnos, está diciendo Juan el Bautista. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué ocurría aquí? Bueno, lo que ocurría aquí era que los israelitas como nación se habían llenado de orgullo. Y decían, ¿no? Juan el Bautista, si estás hablando de arrepentirse de sus pecados, ese asunto no es con nosotros, es con otros, no es con nosotros. Porque nosotros no necesitamos arrepentirnos porque somos hijos de Abraham. ¿Sabe qué? Algo me parece muy similar a la iglesia hoy en día también. A veces nosotros andamos así también, ¿verdad? Decimos, mire pastor, si va a hablar de arrepentimiento, ese tema no es conmigo. Porque yo soy cristiano de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Y así, pastor, mire usted que eso no va conmigo. Además, yo soy miembro de la iglesia bautista, me bautizó el pastor fulano de tal, y estoy así y así, y no tengo nada que ver con el arrepentimiento. Tenga cuidado porque eso es orgullo. Créame, hermano, que cuando uno es un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, y uno examina su vida a la luz de la palabra de Dios, siempre hay algo por lo cual debemos de buscar el perdón de Dios. Siempre. Entonces, aquí Juan el Bautista sigue hablándoles a esto del arrepentimiento y le va a hablar ahora del juicio. Y observe, por favor, que en el versículo 10 va a usar una figura muy interesante sobre el juicio. El versículo número 10 dice, y ya también el hacha, esa es la figura que usa Juan el Bautista para hablar del juicio de Dios. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esos árboles representan a la nación de Israel. Y lo que Juan el Bautista le está diciendo es, miren, el juicio de Dios está listo para ejecutarse porque está como un hacha que está lista para cortar los árboles. Entonces sigue diciendo, por tanto, todo árbol que no da buen fruto. Ahora, ¿cuál buen fruto? El buen fruto que he mencionado líneas arriba en el versículo 8. En el versículo 8 habla de frutos dignos de arrepentimiento. Y en el versículo número 10 dice, todo árbol que no da buen fruto, o sea, fruto digno de arrepentimiento, es cortado y echado en el fuego. Tremendo sermón, hermanos míos, ¿ah? Juan el Bautista dice, si ustedes como nación no se arrepienten, viene el juicio de Dios. Porque ya llegó el reino y ha llegado el rey también. Bueno, permítame adelantar un poquito a la historia bíblica que usted conoce, pero la gente oyó el sermón de Juan el Bautista, luego lo mataron a Juan el Bautista, el rey Jesucristo ofrece el reino, lo rechazan, lo matan al rey y luego viene el juicio de Dios, el hacha está puesta y luego de algunos años vino el juicio de Dios. Ahora, esto es importante de entender según la Biblia. A veces pensamos que porque no me ocurre nada en este momento, entonces no hay juicio de Dios. Y no es así. Podemos estar viviendo una vida dándole las espaldas a Dios y como no ocurre nada en 1 año, 2 años, 5 años, entonces eso del juicio de Dios es mentira. ¿Sabe usted cuántos años pasaron desde este momento hasta que vino el juicio de Dios sobre la nación de Israel? Pasaron más o menos 40 años. Más o menos 40 años después de Juan el Bautista, después de Jesús,
vino el juicio de Dios. Se cumplió lo que él dijo: el hacha está puesta y se viene el juicio de Dios. Por lo tanto, según el versículo número 10, hay que dar buen fruto. Y según el versículo 8, fruto digno de arrepentimiento. Eso es lo que hay que hacer, dice Juan el Bautista. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ahora sigamos avanzando. Lo segundo que vemos de Juan el Bautista: su autoridad. Su autoridad. Porque créame, hermano, que los judíos eran expertos en esto, ¿no? En decir, bueno, tú estás predicando, tú dices esto, tú dices lo otro, pero ¿quién te autorizó para que tú digas estas cosas? Usted recuerda, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés que vaya al pueblo de Israel en Egipto, y Dios le dijo: mira, Moisés, vas a ir a mi pueblo en Egipto y le vas a decir que yo les te he dicho para que ellos salgan de Egipto al desierto. Entonces Moisés le dijo: sí, Señor, está bien lo que tú me dices, yo lo creo, ¿no? Pero ellos no están viendo lo que yo estoy viendo ahora, ellos no están oyendo lo que tú me dices en este momento. Así que cuando yo vaya al pueblo de Israel en Egipto, me van a decir: ¿y con qué autoridad vienes tú? ¿Quién te ha enviado a ti? Y usted sabe que el Señor le dio a Moisés algunos milagros: la mano convertirse en una mano leprosa, tirar la vara y convertirse en serpiente, convertir el agua en sangre, y luego unas más señales. Entonces, cuando vieron eso, los israelitas en Egipto creyeron que realmente Moisés estaba llegando con la autoridad de parte de Dios. Entonces, aquí también viene el asunto. Juan el Bautista se está presentando como un mensajero de Dios, y viene el asunto: ¿cuál era la autoridad de Juan el Bautista para presentarse como un mensajero de Dios? Versículo número 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Ok, vaya observando por favor bien el versículo 3. El versículo 3 comienza hablando que Juan el Bautista dice, este es. ¿Quién es este? Juan el Bautista. Dice, este es, Juan el Bautista es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Entonces, lo primero que vamos entendiendo es que Juan fue la voz del que clama en el desierto. Eso quiere decir que Juan el Bautista, queridos hermanos, ya había sido profetizada su venida. Más o menos 600 a 700 años antes de que Juan el Bautista naciera, el Señor había dicho: va a venir uno que va a ser una voz en el desierto. Esa es la razón por la que Juan el Bautista inició su ministerio en el desierto. Así que Juan el Bautista era el cumplimiento de esta profecía que está aquí, que está citando Mateo en el versículo número 3, que Isaías lo había dicho. Pero algo más. Y en sus apuntes dice: Juan preparó el camino al Señor. Porque el versículo número 3 que estamos viendo todavía dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Hermano mío, si usted se da un pequeño salto, y no le digo que lo haga, pero si usted puede, hágalo, y usted vea lo que dice exactamente la profecía de Isaías en el capítulo 40, en el versículo número 3. En Isaías capítulo 40, en el versículo número 3, yo quiero que usted observe algo muy importante. En Isaías capítulo 40, versículo número 3, dice, observe por favor algo, dice: voz que clama en el desierto, preparar camino. ¿A quién, hermanos? Dice: a Jehová. Y en Mateo donde estamos viendo, en el versículo 3, ¿qué dice? Voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Ok, ¿qué es lo que quiero que observe usted? De que
en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, se pone Jehová. En el Nuevo Testamento, en el idioma griego, se pone Señor. Ahora, ¿por qué? Hermano mío, porque en el Nuevo Testamento decirle al Señor, a Dios, Señor, es lo mismo que decirle en el Antiguo Testamento Jehová. Ahora, si yo le preguntara a usted, Juan el Bautista, ¿a quién le preparó el camino? Usted me va a decir correctamente, al Señor Jesucristo. Correcto. Pero según lo que dice en el Antiguo Testamento, en Isaías 43, Juan el Bautista le preparó el camino a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? De que el Señor Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, el Padre y el Hijo tienen el mismo nombre, Jehová. Es por eso que hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que tenemos que leerlo bien, a ver si está hablando de Jehová el Padre o si está hablando de Jehová el Hijo. Ahora, no debe de sorprendernos que los padres y los hijos tengan el mismo nombre, ¿verdad? Yo creo que en algunas familias pasa lo mismo, ¿sí o no? Pasa lo mismo. Por ejemplo, mi padre a mi hermano mayor le puso su mismo nombre. En mi caso, mi esposa insistió de que le pusiera a mi único hijo varón el mismo nombre que yo tengo. Así que a veces también tenemos problemas ahí que nos confunden a uno y al otro. Bueno, yo siempre digo, si hay deudas, cóbrenselo a mi hijo. Digo, no, a mí no me las cobren, ¿ya? Pero bueno, hermano, es lo que la palabra de Dios enseña. Juan el Bautista está preparando el camino del Señor Jesucristo, que es el Jehová del Antiguo Testamento. Pero sigamos avanzando, por favor, viendo la autoridad de Juan el Bautista. Según el versículo número 4, mire lo que dice. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Bueno, usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué sentido, qué importancia tiene de que aquí se nos diga cómo estaba vestido Juan el Bautista y qué era lo que comía? Bueno, para nosotros no tiene mucho sentido, ¿verdad? Decirle a una persona, mira, yo fui a escuchar un predicador, pero el predicador estaba vestido con un pantalón así, tenía una camisa así, y luego lo vi que estaba comiendo esto y lo otro. Y usted dirá, ¿y a mí qué me importa esos detalles, sí o no? Bueno, a las damas sí les importa, porque las damas andan mirando todo, ¿sí o no? Pero uno diría, ¿y yo qué tengo que ver con esos detalles? El asunto es que este versículo número 4 que nos dice a nosotros cómo estaba vestido Juan el Bautista, nos dice cuál era el cinto que tenía y cuál era el tipo de comida que tenía. Estaba diciendo, Juan el Bautista tiene una relación directa con el profeta Elías. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Juan el Bautista tiene una relación directa con el profeta Elías. Hermano, Juan está relacionado con el profeta Elías. Porque según la revelación del Antiguo Testamento, y tendríamos que leer la historia y no lo vamos a hacer ahora, Elías se vestía así, tal como dice el versículo 4. Y tal como dice el versículo 4, Elías comía lo mismo que Juan el Bautista. Eso era lo que hacía Juan el Bautista, hermanos míos. Ahora, Juan el Bautista estaba diciendo con su vida, yo soy el Elías que fue profetizado que vendría hoy, ahora. Porque, hermanos, hay una profecía en el Antiguo Testamento que indica la venida de Elías, que Elías va a regresar otra vez a esta tierra. Y Juan el Bautista estaba diciendo, yo soy ese Elías. Si usted quiere, vaya a Malaquías capítulo 4, estamos en Mateo, solo tendría que retroceder algunas páginas nada más. En Malaquías capítulo 4, por favor, mire usted lo que dice aquí en el capítulo 4, en el versículo número 5. Capítulo 4 de Malaquías, en el versículo número 5, dice así. Dice, el Señor está hablando acá y dice, he aquí, dice, yo os envío el profeta Elías. Ese es el anuncio del Señor, esa es la profecía del Señor. El Señor dice, yo os envío el profeta Elías. Bien, entonces Juan el Bautista dice, qué bien, entonces yo soy ese Elías. Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿no?
Ahora, ¿cuándo va a venir Elías? El mismo versículo 5 dice, antes que venga el día de Jehová. Y ese día de Jehová, dice, es grande y terrible. Ahora, si usted sigue leyendo la profecía de Malaquías, usted va a entender que el día de Jehová es un día de juicio. Es un día donde Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Ahora, nosotros creemos de que cuando Juan el Bautista vino, se cumplió de una forma parcial esta profecía de la venida de Elías. Porque cuando Juan el Bautista vino, todavía en ese tiempo no vino este día que está mencionando aquí, el día de Jehová grande y terrible. El día grande y terrible de Jehová vendrá en el tiempo de la tribulación, que es un tiempo futuro todavía. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿y cuándo viene el tiempo de la tribulación? No lo sabemos. No lo sabemos. Estamos esperando que en cualquier momento se produzca el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué dice usted? Amén, hermanos. En cualquier momento se produce el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo viene Cristo por la iglesia? No lo sabemos. Es por eso que hay que estar preparados. Puede ser ahora, mañana, 1 año, 10 años, no lo sabemos. Yo desde niño vengo escuchando la enseñanza que la Biblia nos da, que Cristo viene por la iglesia. Hermano, ya estoy, como dice en el libro de Salmos, estoy envejeciendo y todavía no viene Cristo. Y así será hasta cuando el Señor diga que Él viene otra vez por la iglesia. Entonces, cuando Cristo venga por la iglesia, después que el Señor se lleve a la iglesia, va a venir sobre la tierra, según el libro del Apocalipsis, 7 años de juicios. Esos 7 años es lo que la Biblia llama el día grande y terrible de Jehová, que está mencionando aquí en Malaquías 4:5. El día grande y terrible de Jehová es el tiempo de la tribulación, cuando Dios derrama sus juicios. Entonces, en ese tiempo de los juicios de Dios, va a venir Elías otra vez. Y usted sabe que Elías no va a venir solo, ¿no? Creemos que lo va a acompañar Moisés. Usted dirá, pastor Hidalgo, ¿tomó desayuno usted? No tomó desayuno, hermano. Honestamente, yo nunca tomo desayuno antes de predicar los domingos en la mañana. Después recién tomo desayuno. Nunca tomo desayuno antes. Pero, pastor, ¿de dónde está sacando usted eso? No vamos a meternos a ese estudio ahora, pero usted, si gusta, vea lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 11. El capítulo 11 de Apocalipsis en nuestra Biblia lleva por título Los 2 testigos, ¿verdad? Así se titula, ¿no? Espero que usted tenga la misma Biblia que yo tengo, Los 2 testigos. Ahí está. Uno de ellos, un testigo es Elías y el otro testigo es Moisés. Y no vamos a meternos a explicar el asunto ahora, ¿correcto? En otra ocasión lo podemos hacer, pero ahora no es nuestro tema. Pero el asunto es que Juan el Bautista viene predicando, y aquí en este versículo número 4, que nos parece sumamente trivial, que nos dice cómo estaba vestido y nos dice qué era lo que comía y qué era lo que tomaba y todo ese asunto, nosotros ahora entendemos que lo que se nos está diciendo aquí es: Juan el Bautista fue el cumplimiento parcial de la profecía de Elías, porque el Señor había dicho, viene Elías. Y más adelante en su ministerio Jesucristo va a decir, Juan el Bautista era Elías, va a decir. Ahora, sigamos avanzando, por favor. Lo tercero que tenemos que decir sobre Juan el Bautista, su bautismo. Porque Juan el Bautista bautizaba. Es por eso que se llamaba Juan el Bautista. ¿Y sabe lo que quiere decir realmente el Bautista? Quiere decir Juan el Bautizador. Eso quiere decir Juan el que andaba bautizando. Ahora, ¿por qué es que a la gente le llamaba la atención en ese tiempo el bautismo de Juan el Bautista? Ahora, escúcheme esto para que usted entienda. Escúcheme, por favor. Dentro de la religión judía, lo usual era que cuando un gentil, o sea, un no judío, se convertía creyendo en Dios, o sea, se hacía lo que en el Nuevo Testamento se le llama un prosélito. Prosélito. O sea, cuando un gentil se convertía a Dios dentro del judaísmo, a ese gentil se le bautizaba.
se le metía en el agua, se le bautizaba. Solamente se le hacía a los gentiles. Pero Juan el Bautista viene, y Jesucristo también va a hacer lo mismo, de que no solamente tienen que bautizarse los gentiles, sino que también tienen que bautizarse los judíos. Y ahí venía el conflicto, ¿no? Porque los judíos decían, pero ¿cómo lo vamos a bautizar nosotros si somos hijos de Abraham? Que se bauticen solamente los gentiles. Pero no, el punto era, tiene que haber arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, como señal del arrepentimiento, tiene que haber una nueva vida, pero tiene que haber bautismo en agua. Y eso es lo que ahora entra a hablar aquí, capítulo número 3, versículo número 5 y 6, va a decir a quienes bautizaba Juan el Bautista. Dice, versículo 5, dice, y salía a él Jerusalén, o sea, los judíos de Jerusalén, y toda Judea, todos los judíos de Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, ¿quiénes eran bautizados por Juan el Bautista? Los judíos. Ahora, ¿y qué era lo que hacían en el momento de que eran bautizados? Confesaban sus pecados. Ahora, ahí tenemos que aclarar y volver a decir, bautismo en agua no limpia los pecados de nadie. El pecado de un ser humano solo puede ser limpiado por la sangre de Jesucristo, nada más. Yo recuerdo que en una ocasión hace años, y bueno, pronto voy a estar cumpliendo 30 años de pastorado en Palmas Reales. Qué rápido se pasó el tiempo, ¿no, Pastor Oliver, hermana Gloria? Rápido, ¿no? 30 años, ¿sabes? 30 años que ellos dejaron la iglesia y yo asumí el pastorado. Qué rápido, como jugando, ¿eh? Se pasó el tiempo, ¿no? Entonces, acá el estrado era diferente, ¿no? Recuerda el Pastor Oliver, hermana Gloria, el Pastor Martín aquí y otros hermanos que están por aquí, mayores en tiempo aquí congregándose, recuerdan que el estrado era distinto, ¿no? Recuerdan que acá había una pared en ambos lados, una puerta allá, y aquí detrás estaba el bautisterio grande, ¿no? Acá. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Así era. Bueno, entonces en una ocasión yo bauticé a una dama, y la dama que estaba aquí conmigo dentro del bautisterio, yo la bautizo, y la dama mira hacia abajo, y yo le digo, ¿y qué estoy mirando? Ya salga para allá la bautizo. Y dice, y me dijo así, el piso del bautisterio está negro. Ah, sí, le digo, no sé por qué está negro, sí. Y me dice ella, es que esos son los pecados de todo lo que nos estamos bautizando. Y dije, esta hermanita, necesitamos mandarla otra vez a discipulado bíblico, ¿no? No entendió nada de la enseñanza de la Biblia. Y después hablando con ella, ella me decía que ella creía que el bautismo no limpia los pecados. Y no es así. Ahora, estas personas estaban confesando sus pecados, y como estaban confesando sus pecados, según el versículo 6, eran bautizados en agua. Ahora, Juan el Bautista, queridos hermanos, según lo que estamos viendo, por favor sigamos con lo nuestro, tenemos que decir que su bautismo era del cielo. El bautismo de Juan era del cielo. Recuerde que hace un momento le dije que en la religión judía se bautizaba a los prosélitos. Y Juan el Bautista no bautizaba porque los líderes de la religión judía le habían autorizado que bautice. No, Juan el Bautista bautizaba en agua porque él tenía la autoridad del cielo. Usted anote la cita porque el tiempo nos está quedando corto. Por ejemplo, mire usted en Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Mateo 21, 23 al 27, cuando Cristo les hizo una repregunta a los fariseos, le dice, no, ahora díganme ustedes, Juan el Bautista, ¿su bautismo era del cielo o de la tierra? ¿Era de Dios o era de los hombres? Y la Biblia dice que los fariseos no se atrevieron a darle una respuesta a Jesús porque estaban entre la espada y la pared, ¿no? Así que se quedaron callados. Entonces Jesucristo también, ¿qué les dijo? Ya que ustedes no me quieren responder, yo tampoco les voy a responder a ustedes, tampoco le dijo. Hermano, Juan el Bautista tenía la autoridad del cielo para bautizar. Ahora, el versículo 11 va a hacer referencia a tres tipos de bautismo. Tres tipos de bautismo.
Mire lo que dice el versículo 11. Dice así, Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Ese es el primer tipo de bautismo, el bautizo en agua. El bautizo que todo creyente experimenta luego de su conversión. Y yo espero que todos los que estamos acá, que ya somos creyentes y que tenemos cierto tiempo andando en los caminos de Dios, estemos bautizados en agua, tal como Dios manda. Dice: yo la verdad bautizo en agua. Ese es el bautismo que todos los creyentes pasamos después de nuestra salvación. Dice: para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y aquí vienen los otros dos tipos de bautismo. Dice: él os bautizará en Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo ocurrió en el momento en que la iglesia fue formada, en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y luego al final del versículo 11 dice: y fuego. Y fuego. Ese es un bautismo en fuego. Ahora, aquí es donde muchos patinan y se equivocan. Porque muchos cuando hablan de esto dicen: bueno, el bautismo en fuego, algunos dicen, se refiere a que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, también vino el fuego del Espíritu, y el fuego del Espíritu lo bautizó a los creyentes y comenzaron a hablar lenguas. Eso no es cierto, de acuerdo a las Escrituras. Aquí, bautismo en fuego se refiere a un bautismo de juicio. Porque usted recuerde que hay una regla siempre para interpretar la Biblia. Bueno, una de las muchas reglas. ¿Sabe cuál es una regla? Siempre todo versículo de la Biblia se tiene que entender dentro del contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto, hermano mío, viene a ser, por ejemplo, este versículo que está acá, se tiene que entender por lo que dice antes y después. Usted tiene que entenderlo, qué dice antes y después. Y si ahí me va a dar una idea, me va a clarificar lo que está diciendo. Entonces, ahí el versículo número 11 dice bautismo de fuego. Ahora, y si seguimos leyendo el versículo 12, vamos a entender a qué fuego se refiere. Si se refiere al fuego del Espíritu Santo o a otro tipo de fuego. ¿Qué dice el versículo 12? Dice: su aventador está en su mano. Está hablando de Jesucristo, que Él viene con un aventador, el juicio. Dice: limpiará su era, o sea, va a limpiar a Israel. Va a recoger su trigo en el granero y va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿cuál es el fuego que se habla aquí en este versículo 12? Se está hablando del fuego del infierno, queridos hermanos. Aquí está hablando del fuego del infierno. Versículo 12. El fuego del infierno dice: va a echar la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese fuego es el fuego del juicio de Dios, que aparece en el versículo 11, cuando dice bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. Se refiere al fuego del juicio de Dios, queridos hermanos. Así que si alguien quiere hablar y decir: pastor, yo he sentido el bautismo en el fuego, quiere decir que usted ha sido metido al infierno. Porque el bautismo en el fuego es lo que dice la Biblia, es de juicio. No hay eso de bautismo en el fuego y por eso tiene que tener fuego, ¿verdad? Yo conozco una persona bien intencionada, pero bien equivocada también, que cada vez que la encuentro siempre me habla y siempre me dice: tienes que experimentar el fuego del Espíritu, bautista, que estás muerto, me dice. Y como yo lo conozco de años, le escucho una vez: sí, tienes razón, sí. Tienes razón, pero estás bien equivocado, le digo, ¿no? Estás bien equivocado, porque eso no enseña las Escrituras. Ahora, avancemos, por favor, avancemos, porque el tiempo está corriendo demasiado. Ahora, Juan va a reconocer algo también muy importante sobre Cristo en el mismo versículo 11. En el versículo 11, Juan va a reconocer algo muy importante sobre Cristo. En sus notas, coloque, por favor, que Jesús es Rey y superior. Porque el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero luego dice: pero el que viene tras mí, Juan el Bautista está hablando de Jesús de Nazaret, el que viene tras mí, porque Juan el Bautista comenzó su ministerio más o menos unos 6 meses antes de Jesucristo. Entonces por eso Juan el Bautista está mirando hacia atrás y dice: el que viene después de mí, dice, ¿qué dice? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Esa es la señal de que
el que viene después de mí es rey. Es rey el que viene, porque yo no soy digno de llevar su calzado. Yo no soy digno, en otra parte va a decir, ni siquiera de desatar la correa de su calzado, porque Él es rey. Y no solamente eso, dice, es más poderoso que yo, o sea, es superior. Bueno, aquí la palabra, la expresión más poderoso está refiriéndose a un ser sobrenatural. Lo que Juan el Bautista estaba reconociendo es, el que viene después de mí, o sea, Jesucristo, es más poderoso, es un ser sobrenatural, es un ser divino, es lo que está diciendo Juan el Bautista aquí. Queridos hermanos, número 4 es Juan el Bautista, por favor. Su obediencia. Ya han pasado varios meses que Juan el Bautista está predicando el mensaje y ahora Jesús viene, dice el versículo número 13, Jesús viene desde Galilea, o sea, desde el norte hasta el sur, donde Juan el Bautista se encuentra. Dice así el versículo 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y es aquí donde comienza vamos a decir, cierta diferencia de opinión, digámoslo así. Entonces versículo 14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le responde en el versículo 15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora, ¿qué vemos acá? Lo primero que vemos es que Juan obedeció bautizando a Jesús. Juan no quería bautizarlo a Jesús porque Juan sabía que Jesús es Dios en la carne. Entonces Juan el Bautista está diciendo, Señor, yo necesito que tú me bautices a mí. Porque así debería de ser, Dios bautizando a una criatura. Pero ¿cómo una criatura, va a bautizar a Dios? Y es ahí donde Juan el Bautista va a obedecer la voz del Creador y va a bautizarlo a Jesús. Pero hermanos míos, luego vemos nosotros que con este bautismo lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Lo presenta a Jesús. Juan presenta a Jesús ante la nación de Israel como el Cordero de Dios. Porque hermano, eso es lo que Jesús va a hacer. Yo creo que todos nosotros conocemos lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 29, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que dice Juan 1:29? Me parece que no sabe. Vamos allá, queridos hermanos, vamos. ¿Ha traído su Biblia, verdad? No, pastor, he traído mi celular. Cuidado que se le acaba la batería y no puede leer la Biblia. Ya, traiga siempre su Biblia. Aquí en el capítulo 1 de Juan está un grupo de representantes de la nación de Israel hablando con Juan el Bautista. Usted lo puede ver eso a partir del versículo número 19. Entonces, en esas circunstancias, versículo 29, ocurre esta declaración de suma importancia de Juan el Bautista. Versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, luego, al día siguiente, en el versículo 36, hace una declaración similar. En el 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora usted dirá, y pastor, ¿y qué tiene de importancia esto del Cordero de Dios? Porque siempre hemos escuchado hablar del Cordero de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios. Y es así, Él es el Cordero de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Inclusive mi nieto la vez pasada estaba haciendo su manualidad y le habían dibujado en una hoja un cordero y él estaba pegando ahí algodón, ahí con goma. El problema es que me dejó sin algodón cuando después necesitaban ponerme una inyección a mí. Y dijeron, y ahora no hay algodón. Tuvieron que agarrar un poco de papel higiénico y echarle alcohol para ponerme la inyección. Y yo lo miraba a mi nieto, todo el algodón te lo gastaste, le decía, ¿no? Haciendo tu cordero. El asunto era que había hecho un corderazo en una cartulina, pues hermanos. No era un papel, sino una cartulina. Y estaba todo semirrollo, se fue y dijo, voy a reclamarle a la maestra de la escuela dominical, dije yo, ¿no? Entonces,
¿Qué tiene que ver esto o qué tiene de importancia el Cordero de Dios? Tiene mucha importancia. Esto lo hemos explicado hace ya varios años aquí en la iglesia, cuando hicimos un estudio no profundo, pero hicimos en 3-4 domingos el estudio sobre el cántico del siervo de Jehová de Isaías capítulo 53. A eso voy, en Isaías capítulo 53. Porque el profeta Isaías, repito, en el capítulo 53, anuncia de que va a venir alguien, dice, va a venir alguien que va a morir por nuestros pecados, va a sufrir por nosotros y va a estar mudo como un cordero, dice, como un cordero. No va a quejarse, no va a llorar sufriendo por sí mismo, sino que el profeta dice, va a venir alguien, dice. Yo no sabía cuándo, pero va a venir alguien que va a morir por nuestros pecados, que va a ser molido por nuestras transgresiones, que va a llevar nuestros dolores, que va a llevar nuestras enfermedades, que va a sufrir por nosotros, que va a ser inclusive sepultado en una tumba de ricos y va a sufrir, y ese va a sufrir como un cordero, dice, mudo como un cordero. Y ahora viene Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero de Dios, dice. Dice, este Cordero de Dios, que dice en el versículo 29, que es más completo que el 36, dice, quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es Jesucristo. Este hombre que está acá, que ya lo bauticé, dice, este hombre es el Cordero de Dios. Y como Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Porque el único que puede quitar pecados es Jesucristo. Nosotros vivimos aquí en un contexto peruano, latinoamericano, donde abunda la religiosidad popular y abunda el catolicismo romano. Muchos de los que estamos acá hemos crecido en el sistema católico romano. Yo también me crié en el sistema católico romano. Mis padres, sobre todo mi abuela, era recontra católica, era más papista que el papa. Y si le contara todo lo que se hacía en la casa. Mi padre también era así un tiempo en su vida, gracias a Dios. Luego mi padre vio la luz de Cristo. Pero tenemos que decir las cosas como son. El sistema católico romano enseña falsamente que si alguien se somete a sus prácticas religiosas, uno tiene perdón de pecados. Eso es algo falso. Eso es algo falso. En la iglesia católica no hay salvación para nadie. Ni siquiera el documento firmado por el mismo Papa que diga que tus pecados son perdonados, ningún pecado puede perdonar el Papa. Y si usted se va a confesar todos los domingos a una iglesia católica y así el cura le diga que sus pecados son limpiados, eso es algo falso. El único que puede perdonar pecados, el único que puede limpiar pecados es el Señor Jesucristo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, si no lo tienes, entonces no tienes perdón de pecados. ¿Qué necesitas? Tener a Cristo como tu Cordero en tu vida.